Vivimos en un mundo acelerado. Nos levantamos con la alarma sonando, corremos al trabajo, resolvemos pendientes, volvemos a casa cansados. Y así, día tras día. Entre todo esto, el tiempo en pareja a veces queda relegado, como si fuera un lujo en lugar de una prioridad. Pero, ¿sabes qué? No se trata de tener más horas, sino de tener más voluntad. De estar presentes, de mirar a nuestra pareja y decirle, con acciones más que con palabras, eres importante para mí. Hoy quiero compartirte formas sencillas, reales y efectivas para que el tiempo de calidad con tu pareja no dependa de cuánto tiempo tienes, sino de cómo lo aprovechas. Y al final, quiero que me digas, ¿cuál de estas ideas crees que puedes empezar a aplicar desde hoy? Uno de los errores más comunes es creer que la cantidad de tiempo juntos es lo que realmente importa. Que, si vivimos bajo el mismo techo, comemos en la misma mesa y dormimos en la misma cama, estamos conectados. Pero, ¿es así? La verdad es que podemos estar físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Podemos compartir espacio, pero si cada uno está inmerso en su mundo, la relación no se nutre. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado con tu pareja, pero sin realmente estar? Sin mirarse a los ojos. Sin una conversación profunda. Sin ese momento de complicidad que hace que la relación se sienta viva. El tiempo de calidad no es una cuestión de cantidad. Es cuestión de presencia, de conexión y, sobre todo, de voluntad. Si el problema no es la falta de tiempo, sino cómo lo usamos, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar momentos de calidad en la rutina? Aquí te comparto algunas ideas que pueden transformar por completo tu relación. 1. El ritual del café o té. Dedicar 10 minutos cada mañana o antes de dormir para tomar algo juntos. Sin pantallas, solo para hablar y conectar. No importa si es café, té o agua con limón. Lo que importa es la voluntad. 2. El abrazo consciente. Suena simple, pero ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu pareja sin prisas? No un abrazo de hola o adiós, sino uno que dure lo suficiente para sentir su presencia. Un abrazo de esos que dicen, estoy aquí, contigo. 3. Pequeñas notas o mensajes. Envíale un mensaje inesperado en el día. No tiene que ser algo elaborado, basta con un estoy pensando en ti, o gracias por ser parte de mi vida. O incluso, deja una nota en su bolso o en la almohada. Esos detalles nutren el corazón. 4. Una caminata breve juntos. Tienen 10 o 15 minutos libres. Salgan a caminar juntos. No solo es bueno para el cuerpo, sino que el movimiento ayuda a relajar la mente y facilita conversaciones más profundas. 5. Desconectar para conectar. Elimina las distracciones por un rato. Pon el celular en silencio. Apaga la TV y miren qué pasa cuando están 100% presentes el uno para el otro. Verás que esos minutos valen más que horas de tiempo juntos sin conexión real. La clave de todo esto no es el tiempo. Es la voluntad. Es elegir, cada día, demostrarle a tu pareja que es importante para ti. Porque sí, hay días en los que estamos cansados. Días en los que no nos sentimos con ánimo. Pero el amor no se trata solo de sentir, sino de decidir. De tener la voluntad de hacer un pequeño esfuerzo. De dar sin esperar recibir, de priorizar a quien amamos. Aunque sea con algo tan simple como ¿cómo te fue hoy?, dicho con verdadera atención. Ahora dime, de todas estas ideas,
¿Cuál crees que puedes aplicar en tu día a día? ¿Cuál es ese pequeño cambio que haría una gran diferencia en tu relación? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leerte y conocer tu historia. Y si este video te ayudó, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos. ¿Cómo amar en esencia? Nos vemos en el próximo video.